Cristina, ¿me ves? Estoy... He solicitado unirme. Pero ya te invité. Vale. ¿Ahora? ¿Ahora? Ahora, hola Lola. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué tal? estás? Pues son las 20:35, entonces pues vamos a empezar este primer directo en redes sociales de Platino Educa, pues con la emoción y los nervios de la primera vez. Soy Cristina Linares, coordinadora pedagógica de Platino Educa, y me acompaña mi compañera Lola Villar, que es psicopedagoga experta en educación emocional de Platino Educa. Y hoy el tema de nuestra conversación va a ser el cine como herramienta de prevención en las aulas. Específicamente vamos a hablar de salud mental. El 10 de octubre se celebró el Día Mundial de la Salud Mental, y este se extiende a todo el mes de octubre. Entonces, como la salud mental el bienestar mental es base para la construcción de una vida plena y feliz, pues queremos con las personas que nos están acompañando, que esperamos que sean padres, profesores y personas de la comunidad educativa, pues reflexionar cómo el cine puede contribuir a la detección y prevención de dificultades de salud mental, porque el cine, largos, cortos, documentales y animaciones nos puede permitir hacer esta labor. Entonces yo quería, Lola, preguntarte, hacerte que nos hicieras como una introducción general de cómo el cine nos puede facilitar este trabajo, nos puede apoyar en este trabajo. Vale. Bueno, en primer lugar, buenas noches, Cristina. Me da mucha alegría estar aquí contigo. A ver qué tal, es nuestra primera vez, ¿verdad? Así que nada, Sí. encantada de estar aquí y encantada de contar las posibilidades del cine en el aula como prevención de, ya no, o sea, aparte de salud mental, por supuesto, de todos esos trastornos de conducta, todos esos conflictos que pueden ocurrir en el aula, ¿verdad? Porque al final son muchos, sobre todo en edad adolescente. Hay muchos temas que a los chicos les cuesta muchísimo trabajo contarlos, expresarlos y hablarlos en primera persona, ¿no? Entonces, por eso el cine, estamos tan convencidos que es una herramienta buenísima para prevenir y para detectar posibles cosas que estén ocurriendo, ya no solo en clase, sino también a cada uno, ¿no? Personalmente. Y lo bueno es que ellos se ponen, o sea, con las películas se ponen en el lugar del otro, se sienten identificados, y los profesores en clase es que podemos verlo ya no solo por lo que dicen, sino por su manera de reaccionar ante esas escenas, ¿no? Ante esas películas. Y entonces ahí creo vamos, que se puede utilizar muchísimo, la verdad. Y además, lo que te decía antes, que como no es en primera persona, o sea, primero identificas problemas que no es mi problema, sino es el problema que ha aparecido en la peli, ¿no? Y le pones ese nombre, ¿no? El problema del personaje de la película, como ahora iremos viendo, ¿no? Que vamos a ir hablando de películas. Y entonces ya es como que lo aparto de mí, no me siento tan juzgado, los niños no se van a sentir tan juzgados. Y te da pie a hablar de muchísimas cosas sin que ellos se sientan un poco como amenazados, ¿no? Entonces, por eso creo que es tan buena la herramienta del cine a la hora de prevenir, a la hora de detectar o de darte cuenta de muchas cosas de tus alumnos. Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo que el tema de la identificación, ¿no? De no sentirse señalado, pero verse proyectado en la Mm, película es sumamente importante. mm. Bueno, yo voy a hacer como unas como recomendaciones generales de cómo utilizar las películas en el aula, perdón, y luego ya pasaremos a hablar específicamente de las que queremos comentar. Una cosa muy importante es, bueno, en Platino Educa tenemos largos, cortos, documentales, entonces el profesor o profesora puede elegir libremente un corto o un largo. Un corto tiene la ventaja, pues Claro. que generalmente
una duración que viene bien a una hora de clase, porque permite proyectarlo y hacer una discusión, debatir, reflexionar y analizar. Un largometraje, si no se ha planificado, se puede ver igual en fragmentos o planificarlo para verlo en varias sesiones. En Platino Educa, con el material didáctico que tenemos, se vienen como unas secuencias escogidas que puede trabajar el profesor o profesora perfectamente. Esas secuencias ya como que condensan la parte más importante de la película. Así que si el maestro no quiere enseñar toda la película, con enseñar un fragmento, el fragmento escogido o bien el que a él le parezca oportuno, pues va a estar bien. Sí, a mí Eso esa sí, parte me parece súper práctica de Platino Educa, porque muchas veces en clase no se puede ver toda la película, claro. Y además lo centras mucho en el tema que quieres, ¿no? Y en las escenas de los personajes. Eso es súper cómodo claro, para el aula, sí. claro, eso sí recomendamos, pues que sobra decirlo, que se vea la película entera el profesor para saber exactamente de qué es de lo que va a hablar. Y bueno, pues crear un momento distendido, pues normalmente lo más común es que este tipo de temáticas se trabajen en tutorías, entonces es un momento pues de estar más relajado, ¿no? Es un momento más Mm. distendido. En Educa tenemos el material didáctico que sirve pues de apoyo a los profesores, que es una guía simplemente como su nombre lo indica y que sirve para apoyar a los Pues profesores. ahí, Cristina, yo también te diría que además de las tutorías, que es verdad, la que yo creo que es súper útil, sobre todo con el tema que estamos tratando, pero que también animarnos a usarlo de manera transversal, porque parece que estos temas de educación emocional, ¿no? De conflictos, de resolución de conflictos, solo se puede tratar con el profesor en tutoría de tutoría, ¿no? Y es verdad que hay niños que se encuentran más cómodos con otros profesores o que hay otros temas que se pueden tratar también de manera muy transversal en cualquier asignatura. Y yo creo que eso es también como que le da mucha amplitud y que lo hace mucho más global, ¿no? Y ahí también los niños se encuentran más cómodos, porque yo creo que también influye mucho en cómo ellos se enfrentan a la clase, ¿sabes? Que es verdad que yo creo que nos ha pasado a todos en el cole también que decimos, tutoría, venga, tutoría, a ver qué nos cuentan. Sin embargo, cuando te lo cambian de registro, pues a lo mejor les pillamos más desconcertados, ¿no? Y por eso también a veces hablan más. Entonces yo creo que ese aspecto también es importante, esa transversalidad que aporta Platino Educa, ¿no? Entonces, Bueno, pues eso. si te parece bien, empezamos con las pelis que queríamos comentar. De todas Genial. maneras, las películas, los links de las películas van a quedar en las redes Eso sociales. es. Luego, igual abriremos un espacio pequeñito, breve, hacia el final de preguntas o comentarios que quieran hacer, queráis hacer las personas que nos estáis viendo. E igual tenemos una sorpresa que para las personas que están aquí con nosotros. Entonces, quería empezar con el cortometraje Diana en la red del director Manuel Serrano, que es un cortometraje sobre prevención de la violencia de género en adolescentes, que de hecho fue realizado para la Dirección de Igualdad de la División de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid. Este cortometraje, su función principal es justamente que a través de la historia de Diana y de Rocky, que es la pareja protagonista, los profesores y los estudiantes puedan detectar y reconocer las señales, los indicios desde muy temprano de lo que puede ser un caso de violencia de género. Yo quería que nos comentaras, porque hay un apartado muy importante en Diana en la red, y es la influencia positiva y negativa de las redes Exactamente. sociales Mm. en situaciones. Entonces, yo quisiera que nos comentaras un poquillo cómo Claro, lo ves. sí, yo creo que es importante también a la hora de utilizar el cine como una herramienta, ¿no? De prevención, también darnos cuenta bueno, lo primero, Cristina, antes de que se me olvide, que es fundamental para que el profesor vea la película, aunque ponga escenas, que la vea en su totalidad. O sea, de verdad que me parece que es súper importante que cuando usemos Platino Educa, nunca, porque a veces el tiempo nos puede, ¿no? En el colegio, es verdad, pero que no nos atrevamos a poner una peli sin haberla visto antes. Eso es muy importante porque se entiende todo mucho más, sabes bien, a ver, espera, sabes bien
qué parte quieres poner y puedes explicarle a los alumnos el antes y el después un poco, ¿no? Situarlo. Ese es un punto súper importante. Y luego, lo que estabas diciendo de Diana en la red, estoy totalmente de acuerdo en lo del punto positivo y negativo. Diana en la red me parece que es muy bueno porque da muchos ejemplos de cómo hay que hacerse respetar, ¿no? De cómo el otro no puede controlar tu vida desde edades tempranas, porque además la pena es que estas cosas ocurren, pues eso, en edades muy adolescentes, ¿no? Que lo confunden además el me está controlando con me quieren, ¿no? Y entonces es verdad que se crea ahí un bloqueo y que luego todo eso pasa a las redes sociales y parece que es un poco como incontrolable. Entonces, es bueno darse cuenta del peligro que tiene y del cuidado, pero creo que siempre que hablemos de estos temas con los niños, lo que decías es verlo en positivo, porque por otro lado, es verdad que las redes sociales es un medio de comunicación, o sea, es que al final ellos, es lo que hablábamos un poco ayer, ¿no? Que es que al final, incluso los chicos jóvenes, hacen, o sea, se comunican mucho más por Instagram que por WhatsApp. Nosotros, los más mayores, todavía usamos el WhatsApp, ¿no? Pero ellos, entonces a veces también esto un poco para los padres, ¿no? Otros medios como Discord y Twitch y todo esto que les Claro, da que nosotros, y un que universo. claro, claro, y no demonizarlo, ¿sabes? Que es verdad que hay que, o sea, de ahí la importancia de aprender a utilizarlo. Y entonces, yo creo que en esta película, en Diana, se ve muy bien la parte mala y el profesor tiene la posibilidad siempre de enfocarlo en positivo, de buscar ahí otra manera de comunicación con los niños, ¿no? Porque es que ellos se comunican así. Entonces, en ese sentido, creo que sea cual sea el tema, darle siempre una vuelta a ver cómo lo puedes poner en positivo. Es así, o sea, se comunican así. Yo creo que les es más fácil a veces expresarse a través de emojis Sí, que efectivamente, sí, sí. ciertas cosas, ¿no? Y eso hay que saberlo y es completamente válido. Es Así que verdad. bueno. Luego, la siguiente película que quería comentar es el cortometraje Atracones de Bernabé Rico. Este es sobre un tema que a mí me parece bastante delicado, pero muy actual, que es el tema de los trastornos de alimentación, específicamente de la bulimia. Desafortunadamente, yo creo que es un asunto que es muy, muy actual y que está ahí y que hay desafortunadamente niños y jóvenes y sobre todo chicas que los... A mí hay una cosa que me gusta del cortometraje mucho y es que la protagonista Alicia, o sea, en el cortometraje tú ves el día de una chica bulímica, ¿no? Como ella tiene su día a día y su rutina y cómo la bulimia interfiere con su vida. Pero hay una cosa que me gusta mucho y es que Alicia es una niña admirada, de hecho, su mejor amiga, que es como el símbolo, el canon de la belleza, ¿no? La admira porque es una niña simpática, porque es una chica sociable, porque es buena amiga. Entonces, yo creo que ahí los profes y los papás tenemos que estar muy alerta porque me gustaría que me comentaras un poco eso sobre la personalidad de los jóvenes con Sí, este tipo de trabajo. Es como sí, que yo creo despistan. que, claro, sí, aquí se ve bien cómo, o sea, que normalmente, o sea, que a veces pensamos que los niños que tienen este tipo de trastornos, ¿no? De trastornos alimenticios o cualquier trastorno de conducta son niños a lo mejor un poco más marginados o que pues que no se relacionan bien. Y en este caso muchas veces ocurre lo contrario, son niños muy perfeccionistas, son niños muy buenos, son niños que sacan muy buenas notas. Entonces, yo creo que ahí también ellos sienten un poco la presión de estar siempre perfectos, de estar siempre bien, de controlarlo todo, ¿no? Entonces, una vez que ya han controlado las notas, han controlado sus relaciones, han controlado su popularidad, necesitan ese afán de control, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte sí que se ve en la película y como necesitan ese, o sea, tienen esa necesidad de control, entonces empiezan a controlar también la alimentación y el peso. Y entonces cuando empiezan a tener una visión muy desajustada de la realidad, muy desajustada de lo que necesitan, ¿no? Y es importante darse cuenta que es eso, que no, que pensamos que es muy difícil la detección de estas cosas, de este tipo de trastornos, precisamente por eso, porque todo va bien, todo va excelente en ocasiones, ¿no? Entonces, de repente
ves pues eso, esos cambios de conducta, incluso yo diría hasta ese cambio de color de piel, ¿no? Entonces, en la película representa muy bien cómo es una niña, lo que has dicho, admirada, que, que dices, pero bueno, qué tontería, ¿por qué le da por ahí, ¿no? ¿Por qué además quiere? Pues yo creo que es por esa necesidad de control y se refleja muy bien. Entonces, ese es un tema muy bueno para explicarlo también cuando sale la película. Luego, todas esas conversaciones, es que al final, si pones este tipo de películas en el aula, todas esas conversaciones son mucho más fluidas, ¿no? Y creo que además luego te da pie a hacer pequeñas iniciativas o pequeñas, sí, eso, pequeñas iniciativas para decirle a los amigos, chicos, si conocéis a alguien que esté en ese lugar, por favor avisarnos. Y ponerles medios como puede ser un correo electrónico o como puede ser, o sea, medios que sean un poco anónimos, o sea, que ellos no tengan que ir físicamente a decirle al profesor, ¿no? Sino que lo puedan hacer desde lo que decíamos antes de las redes sociales, desde alguna red social, desde un WhatsApp específico para contar si No, ves y que... tú has comentado algo muy cierto. Muchas veces, antes de enterarse el papá, antes de enterarse la mamá, los profesores, son los compañeros los que están al tanto, los amigos los que están al tanto de lo que esa persona está sufriendo o que está siendo Efectivamente. acosada por un trastorno de alimentación. Entonces, claro, al ver la película, aunque no sea tu caso, pues enseguida tú dices, pues a mi amiga, a mi amigo le está pasando y puedes, pues lo que siempre, pedir ayuda a un adulto, que es lo Claro, que hay que hacer. claro, por eso. Y entonces yo creo que por eso también lo del cine es que te da mucho pie, porque no... Y luego otra cosa que no sé si lo hemos dicho antes es lo de juzgar, que cuando lo hagamos, cuando hablemos de todas estas cosas, no queramos explicarles lo que está bien o lo que está mal o juzgar esto tiene que ser así, o sea, lo pongo para explicarles luego que esto tiene que ser así, no, también ponerlo para crear ese debate y poder hablar y darles, ¿sabes? Darles ese momento de reflexión y de pensar. Yo creo que eso también es muy importante. Claro, ese espacio es fundamental, lo que hablábamos al principio, ¿no? Que sea un momento distendido, lo que dices tú, no juzgar, sino ponerlo ahí sobre la mesa y que ellos lo vean y ahí ya Mm, empieza a surgir justamente claro. de lo que están viendo. Y Bueno, luego quería. esta película, perdona, lo bueno es que son 7 minutos y entonces está genial para poder utilizarla en clase. Sí, es muy contundente y en secundaria, yo creo que en secundaria y en bachillerato, maravillosa para trabajar. Es dura, Luego, pero sí. la tercera película que quería comentar contigo es Cobardes, de José Corbacho y Juan Cruz. Es una película que yo creo que las personas que están con nosotros la conocen bastante bien porque la verdad es una peli muy conocida, por lo menos en España, y que fue la primera como en abordar como tema central el acoso escolar. Entonces ha sido realmente muy usada en centros educativos, en asociaciones por padres, o sea que es una peli que se conoce bastante, bastante bien. Sí, es verdad, Cuando tú es decías, lo que te comenté también, que en cuanto metes acoso y cine, aparece Cobardes, ha estado súper utilizada. Es verdad que es una peli que se ha usado muchísimo, lo que significa que funciona muy bien para este tipo de temas, ¿no? sí, sí, sí. Y hay una cosa que a mí me gusta de Cobardes, es que habla sobre el miedo, ¿no? O sea, es el acoso, pero también el miedo. Y yo que, o sea, porque el miedo que tienen al final casi todos los personajes, no solo los dos niños que se ven involucrados en la situación de acoso directamente, o sea, la víctima y el acosador, por decirlo de alguna manera, sino también los padres de los niños están asustados con lo que les pasa en su propia vida y lo que le está pasando a sus hijos. Y entonces a mí me gustaba mucho lo que hablábamos, lo que tú comentabas el otro día, que una forma importantísima pues de luchar contra el acoso, de luchar contra el miedo es la comunicación. Es decir, una comunicación que no es solo hablar, sino escuchar, que es una comunicación sincera y que, no sé, me gustaría que hablaras un poco también de este tema de la comunicación. Pues, o sea, yo creo que esta película da mucho a pie y creo que es importante, como hemos dicho, está muy usada y que siempre se pone el foco, ¿no? en el niño acosador, en la persona acosadora y en el acosador, ¿no? Entonces, creo que una manera de combatir estas situaciones es
poner el foco y darle muchísima importancia a los que consienten, ¿vale? A los o sea, que no hacen nada, ¿no? Y yo creo que además ese es otro tema que se puede sacar también, además del acoso, que es como estar anestesiados ante las injusticias, ¿no? Que hay que reaccionar ante ellos. Entonces, explicarle a los alumnos cómo ya no es solo el niño que lo hace mal o el niño que recibe el daño, sino que los que no hacen nada están participando también, que no hacer nada no es participar, ¿no? Y ese no quedarte quieto, eso es un aspecto muy importante que creo que hay que tenerlo en cuenta y que ellos sean capaces de hablarlos entre ellos. Otro aspecto que también hablábamos era que antes, que nos lo comentaba una amiga, ¿te acuerdas? Que decía, jo, es que yo me acuerdo que se metían con una niña en mi clase y no sabíamos ni lo que hacer, ¿no? Y ahí hablábamos mucho de la importancia de la educación emocional. O sea, que gracias a Dios hoy en día hay muchísima educación, o sea, ya se da más importancia a la educación emocional. En los colegios cada vez hay más proyectos de educación emocional y los niños están más acostumbrados a oír hablar de empatía, a oír hablar de compasión. Entonces, yo creo que ya no son esos analfabetos emocionales que éramos antes y aquí con esta peli se puede hablar mucho de eso, se puede hablar de esa empatía, de no quedarte callado y ante el sufrimiento ajeno y actuar, que eso es la compasión, en realidad, que es ¿no? Que es la empatía en acción, ¿no? Entonces, aquí Claro, se ve muy bien esa ausencia, ¿no? De empatía. claro, porque lo que comentabas, que es que a veces el no querer meterse, ¿no? Por miedo o porque no es conmigo, entonces eso al final se torna en complicidad. Eso al final Absolutamente. es una complicidad de la situación que está ocurriendo. Entonces hay que concienciar a los estudiantes de que guardar, o sea, no decir nada, no lo que dices tú, no empatizar, no tener compasión, pues es que te hace cómplice de una situación que no está bien. Y al final, estas pelis de las que estamos hablando, todas apelan a eso, a la empatía, a lo que dices tú, a actuar, a reaccionar contra la injusticia, porque además la reacción contra la injusticia se extiende no solo a las relaciones interpersonales, sino o lo que ocurre en clase, sino a la relacionarnos con nuestra familia, con la sociedad, con la naturaleza, con todo. Entonces, hay que fomentar y lo que dices tú, afortunadamente, educación emocional ya se está entendiendo como algo imprescindible para que la gente se dé cuenta cómo puede Y, manejar su vida, unas normas de conectar con el mundo también más sólidas. claro, y yo creo que Entonces, a bueno, partir de esta peli también se puede crear muchísimas actuaciones, o sea, ves la peli y que sean los alumnos los que creen actuaciones, o sea, como tú sabes que en los colegios hay protocolos de actuación, ¿no? Y de prevención para el bullying, bueno, pues que sean ellos mismos los que creen ese protocolo de su clase, ¿no? Y además, que es un poco repetir lo que hemos dicho al principio, que los profesores se fijen muchísimo en las reacciones cuando están viendo la peli. Si es que ellos se miran, o sea, es que hay una comunicación no verbal ahí, hay un lenguaje no verbal que es muy significativo y muy que te aporta muchísima información, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta también. Siguiente peli. sí, Vamos a la siguiente. sí, la siguiente, El silencio roto, que también es una peli sobre acoso escolar. Lo que pasa es que la escogimos porque, primero, porque claro, Cobardes es una peli que ya conocéis, pero que por su importancia queríamos hablar de ella. Pero Silencio Roto es un documental mucho menos conocido, de Piluca Vaquero del año 2017. Es un documental de animación. Y la verdad es que a mí me parece sobrecogedor porque es sobre el acoso escolar y aparecen un montón de expertos y todas las personas involucradas, es decir, padres, profesores y por supuesto los niños víctimas del acoso. Pero está hecho de una manera muy especial porque los niños víctimas y niñas víctimas del acoso no aparecen ellos, sino que son animación hecha por el artista Javier de Juan, y a mí eso justamente es lo que yo creo que más me conmueve, porque, porque oír esas voces reales que son puramente documental, con estas imágenes de animación, como que le da un efecto Sí, bueno, es hiperrealista. documental, pero con hechos reales. O sea, los que hablan son testimonios reales.
las voces son reales, es completamente documental en ese sentido, pero claro, al ser animación es que te deja una sensación Sí. ahí que te coge escuchar a esos niños y esas niñas, además desde edades muy tempranas. Entonces habíamos hablado también que este documental, que es duro, porque es Sí, duro es escuchar duro, sí. y el desasosiego que se genera también en sus familias. En los Entonces, padres. ¿qué Sí. puede ser para los profesores? ¿Cómo lo ves tú? ¿En qué sentido ves que Totalmente, sí. O sea, este documental en concreto me parece que es importante que lo vean los profesores. O sea, ya no tanto para ver la reacción de los alumnos o para prevenir, ¿no? Conflictos o conductas que puedan estar ocurriendo, sino para aprender cómo se sienten los niños, aprender situaciones que a veces las damos por normales y no lo son, y para dar importancia. Y también creo que esta película, este documental, te enseña ante estas situaciones no dejar de escuchar. Es decir, diferenciar un poco entre escuchar, atender y no escandalizarnos, ¿no? Porque al final lo que puede pasar es que si un alumno tuyo o un hijo tuyo te dice, jo, es que me ha molestado este amigo, ¿no? A veces tendemos a decirles, bueno, no sea para tanto, defiéndete y tal. Entonces, yo creo que ante ellos hay que reaccionar quizá de esa manera, pero decir, atención, ¿no? Una atención de alarma, ¿no? Y sobre todo si eres profesor y tienes una queja, decir, o sea, no escandalizarnos ni verbalizarlo, ni decir, oh, Dios mío, ¿qué está pasando? Porque si no, los alumnos pueden tender a utilizar esas conductas como refuerzo, ¿no? Y también hay muchísimo peligro de la conducta de mártir, ¿no? Por ejemplo, pero siempre, siempre, siempre es una alerta, una llamada de atención y de escucha. Y entonces hay que empezar a observar en los recreos, observar en asignaturas que no son las curriculares, sino las que son más distendidas, etcétera. Observar cuando estás viendo una peli, cómo se sitúan, cómo tal. Y entonces en el documental te lo explica muy bien, esa necesidad de escucha sin escandalizar, o sea, sin escandalizarlo en el sentido de sin que el niño vea una reacción nuestra exagerada, pero sí, sí, aquí hay una alarma y voy a seguirla y voy a escucharla para estar seguro de que esto ha sido solo una cosa aislada o es algo más grave, ¿no? En ese sentido creo que es importante que los profes lo De vean. hecho, claro, de hecho que los niños no aparezcan, no es solo yo creo por proteger su identidad, sino también por no revictimizarlos, como dices tú, o sea, no, Claro, ay, pobrecito, otra vez, porque al final estos niños y niñas que aparecen ahí están en un proceso también de superar las secuelas, entonces tampoco les va a ayudar en nada volverlos a señalar como no ocurriría en una clase, en un aula, o claro, sea, es... claro. Y también te indica, y además, por ejemplo, si pones esta peli, aunque la estamos recomendando a profes, si tú pones una escena de cuando sale el dibujo animado, o sea, cuando sale la animación y la voz, se puede explicar también la importancia o sea, lo difícil que es contar un problema, ¿no? Entonces también ahí tienes otro tema, que es explicar, ¿sabéis por qué aparecen unos dibujos? ¿Sabéis por qué es una animación y no sale el niño o sale una imagen oscura, ¿no? Porque hay un momento que sale un padre que no le sale la imagen. Pues porque es durísimo contar un problema, es muy difícil. Como es muy difícil, tenéis estas estrategias, estamos aquí para lo que queráis. Entonces ya tienes pie otra vez con esta película para animarles a ellos a hablar y hablar de la comunicación, que lo has dicho antes, y yo me he ido por otro lado un poco, que la importancia de hablar y comunicarse, que no tengan miedo, ¿no? Que no tengan miedo de hacerlo y explicar con los dibujos que a veces es muy difícil contar tus problemas, ¿no? ¿no? Y qué difícil es comunicarse realmente bien, porque no es solo hablar, sino también escuchar y ser sincero al hablar, pues también aprender de esa sinceridad. Es que no es un tema fácil comunicarse Claro, asertivamente. pero fíjate, hasta eso también a mí me parece que el cine te ayuda bastante porque según qué escenas cojas, puedes dar muchísimos ejemplos de comunicación, ya sea comunicación asertiva, comunicación agresiva. Entonces tú coges una escena y es que se ve tan bien en el cine y además los niños se sienten tan reflejados porque, o sea, con el cine te pone en marcha una serie de procesos cognitivos
que eres capaz de sentir esa misma emoción casi en primera persona, ¿no? Entonces, al final, ahí estás desarrollando educación emocional, estás desarrollando comunicación, entiendes la actuación de algunas personas también. Con el cine ves por qué, por ejemplo, lo que decíamos del acosador, por qué un niño, o sea, por qué un niño acosa, los niños que acosan siempre hay un problema de fondo. Y entonces habrá que cuidar también a este niño, habrá que resolver esa situación o ese conflicto que tenga, ¿no? Entonces, ahí el cine ayuda muchísimo a entender, ¿no? A entender o sea, a mirar con otros ojos a la gente que también se porta mal, ¿no? Quizá. Claro, es que las películas como que te ponen distintos puntos de vista que probablemente uno no había considerado y, luego, y además que en el proceso de verla está cuestionando continuamente. Entonces, cuando tú terminas de ver la película es que como que haces una actualización del conocimiento, o sea, prácticamente. Bueno, Absolutamente, sí, la sí. última película que vamos a comentar hoy es el cortometraje Lucas de Alex Montoya, que también es un cortometraje durillo, es sobre ciberacoso, que de hecho el 4 de noviembre me soplaron por ahí, me dijeron el 4 de noviembre es el Día Mundial de la lucha contra el ciberacoso, o el acoso en redes. Justamente es la historia, sí, de acoso y abuso a menores de edad en redes sociales. Un tema delicadísimo, Esta igual película, ¿te acuerdas que decíamos cuando estábamos viendo las películas que es absolutamente perturbadora, ¿verdad? Por así eso es. la importancia de que el profe lo vea antes, porque tiene que elegir bien, o sea, saber a qué alumno se lo estás poniendo, porque depende de las sensibilidades de tus alumnos también, por supuesto de las edades, eso por supuesto, pero también saber Claro, claro. a qué alumno se lo estás poniendo, porque yo creo que ahí sí que hay que... porque las dos nos pasó lo mismo cuando la vimos, ¿no? Que lo comentamos, es que es perturbador, porque es que el malo es malísimo, o sea, y son cosas que ocurren en la realidad, ¿no? Sí, y además utiliza también en el acoso y en el abuso a otro menor de edad. Es que es como, o sea, una manipulación Es extrema. exactamente una manipulación extrema. Si a lo mejor, si explicas un poquito de qué va, o sea, de cómo de qué va la peli, porque a lo mejor estamos asustando un poco, ¿no? Con nuestra reacción. Es la historia de Lucas, un adolescente que además es un chico atractivo, inteligente, que se tiene como, que eso es una cosa que quiero que comentemos luego, pero que él se siente muy presionado y pues es una necesidad en la adolescencia de ser aceptado por el grupo y querer ser el popular y el que conquista a las chicas y tal. Y como es de una familia de clase trabajadora, pues está el tema del dinero que es como una necesidad, ¿no? Y contacta o por una situación, una circunstancia, una persona contacta con él para que sea como que es el pederasta, porque es así, lo utiliza, lo manipula para que contacte con chicas, para acosarlas y, bueno, y abusar de ellas Sí, a través de la red. engañarlas. Sí. Mm, sí, Entonces, yo sí, creo que ahí hay temas muy interesantes para trabajar. Uno, sí. pues el tema, obviamente, del protocolo de actuación y de lo que informados que deben estar los chicos y las chicas respecto a cómo se comportan con respecto a su identidad, a la información que ofrecen y a los amigos que hacen y las relaciones que establecen en Internet, que me parece Que sepan que que no se ha existe, aunque es lo que decías tú, Cristina, el otro día, aunque es perturbador y tal, es verdad que no contarles a los alumnos o a los niños, ¿no? Las cosas que hay, yo creo que esa ignorancia les puede hacer daño porque pueden no saber dónde se están metiendo, que es un poco lo que a este chico le pasaba, ¿no? Que no sabe muy bien dónde se está metiendo por pura ignorancia. Entonces yo creo que esto también te da información de la realidad que ocurre, que está ahí, ¿no? Entonces, eso claro, es y un es que punto. los chicos y las chicas tienen que saber justamente cómo tienen que comportarse y los peligros que corren, porque lo que estás diciendo tú, muchas veces no saben los peligros a los que se enfrentan y caen por pura ignorancia, o sea, básicamente, Total, no sí, saben, sí.
ya saben cómo actuar, pues lo típico, no dar tu nombre, no relacionarte con desconocidos, no dar información de tu vida detallada y siempre tener informado a los adultos, que en este caso pues los cuidadores, los padres, ¿no? Que sepan qué tipo de cosas estás haciendo. Yo considero fundamental, no sé, voy a decir algo, yo por ejemplo, mis hijos siempre tienen sus ordenadores, sus computadores en sitios comunes, De es decir, paso, no es eso es usar, importantísimo. claro, porque tú tienes que saber, no se trata de invadir su intimidad, pero sí de saber qué están haciendo, con quién están hablando, porque los estás protegiendo. Claro, Y que ellos lo efectivamente. sepan, lo hace por eso. Claro. Y hay otro tema pues que quisiera comentar contigo que me parece muy interesante tu visión y es el tema de Lucas en sí, que es el chico, el protagonista y por eso el corto se llama así, ¿no? Esa Claro. necesidad que él tiene de ser aceptado y la presión que ejerce el grupo sobre él y que lo lleva pues, al límite Al prácticamente, a límite, hacer sí, algo. sí, sí. Aceptar cosas que además él intuye que no están bien porque es eso, o sea, no tiene la certeza de que no está bien, pero le compensa, ¿no? Es un poco la idea de que, o sea, que cualquier cosa vale para conseguir lo que quiero, ¿no? Entonces, es otro tema que yo creo que es importante, además de la prevención de este tipo de situaciones, que lo ves y se puede ver y te adelantas a que ocurra con la película, es que no todo vale. O sea, que si quieres tener más dinero, porque este chico quería tener más dinero para impresionar a su chica, ¿no? O que necesitas dinero por lo que sea, o sea, que a veces los niños de estas edades sienten mucho agobio por ciertas presiones y no ven salidas, o sea, no ven maneras de solucionarlo y creen que el problema suyo es el problema más gordo que hay. Y entonces eso les lleva a tomar decisiones muchas veces confundidas y es ahí donde los malos, ¿no? Como digo, se aprovechan, ¿no? Entonces, por eso también es otro tema de debate, de prevención y de debate que sale en clase de, chicos, no todo vale. Y volvemos a lo de la comunicación y si necesitáis algo, preguntarnos que buscamos maneras. A lo mejor podéis limpiar coches si necesitas dinero para comprarte un móvil mejor. A lo mejor, ¿no? Podemos ver qué cosas que tienes a tu alcance que sea, bueno, además de legal, que sea digno, ¿no? Que te haga a ti ser mejor para conseguir tu objetivo, que no está mal el objetivo de tener dinero. O sea, quiero decir que al final no es que esté mal querer mejorar o querer tener más dinero, pero no a cambio de cualquier cosa. Y yo creo que los alumnos en la ESO están en una edad muy peligrosa en ese sentido, que con tal de conseguir lo que quieren, son capaces de escaparse, de aceptar ciertos tratos que saben, que intuyen que no están bien, de saltarse ciertos límites, ¿no? Entonces es otro tema que me parece que es súper importante tratar, que no todo vale, ¿no? Estoy completamente de acuerdo contigo, sí, yo creo que, y además siempre pienso claro, esta sociedad, ¿no? Que todo es como lo que tienes, ¿no? Que hay que renovar el teléfono móvil cada X tiempo y que tiene que ser el mejor y que tienes que llevar determinada marca, aunque es la labor primero de los padres, ¿no? Y luego reforzarlo en la escuela de que eso no es necesario bueno, que no pasa nada, que puedes tener no el mejor móvil, sino un buen móvil y que hay que adaptarse y No, y sobre aceptar también. todo, y luego yo creo que es importante darle la vuelta a todo. Igual que decíamos al principio, darle la vuelta, o sea, no siempre estos temas sacarlos para hablar en negativo de lo que no se hace, de lo que no se hace, de lo que sí se hace. Al final, un niño que tiene un móvil muy viejo, si tiene mucha personalidad ese niño eh, o esa niña, pues al final dirá, es que mi móvil es vintage, ¿no? Entonces, al final, o sea, quiero decir que es difícil porque esto nos oyen adolescentes y pueden decir, sí, hombre, yo quiero mi último modelo, ¿no? Pero es verdad que es una cuestión, o sea, es que es verdad lo que estás diciendo, es una cuestión de educación, de entender lo que es importante y lo que no. Y otro tema importantísimo que sale con todas estas películas que has ido diciendo es la dignidad de la persona. O sea, que al final lo que cuenta es tu dignidad y tú vales mucho, chaval, tú vales mucho, chavala. O sea, vales mucho más que esto, vales mucho más que lo otro. Y entonces, ese mensaje de decirle a los chicos,
es que vuestro valor es infinito y vosotros sois únicos. Eso se lo puedes decir después del visionado de una película, después de decir, mirar, este niño que lo ha hecho mal, que se ha confundido, sigue valiendo un montón. Porque sí, porque es una persona y porque se confunde igual que se confunde todo el mundo y no pasa nada. Entonces, dar ese mensaje en positivo después del visionado de las películas me parece que es fundamental. Vamos. Claro, y bueno, solo decir que nosotros hemos escogido estas 5 películas, pero que para trabajar otros temas de salud mental hay muchas más títulos en Platino Educa, que las hemos escogido porque nos han parecido inspiradoras y que tienen mucho para trabajar, pero que hay otros títulos que tratan otros temas de salud mental y otros títulos que tratan infinidad de temas, porque lo que queremos en Platino Educa o lo que creemos es que el cine es educación en el sentido más amplio de la palabra. Entonces, vais a poder encontrar películas para utilizar en el aula de muchísimas De maneras muchísimas y, como maneras. decía al principio de esta conversación, de una forma muy transversal y tocando muchas áreas, desde áreas de conocimiento hasta áreas de educación emocional. Sí. Y yo quiero que antes de terminar contigo, pues que tú nos reafirmes un poco la importancia de la educación emocional en las aulas, porque yo creo que eso es como al final lo que engloba a todas estas películas. Bueno, yo creo que gracias a Dios cada vez nos damos más cuenta, todo el mundo lo acepta más la importancia y hay muchos estudios científicos que, bueno, y comprobados que ha habido proyectos que se han instaurado y cómo ha mejorado no solo el ambiente del aula, no solo la resolución de conflictos, sino el rendimiento académico también. O sea, es que la educación emocional al final hay muchos niños que a lo mejor están teniendo fracaso escolar y no es porque tengan dificultades de aprendizaje, es porque están bloqueados emocionalmente, es porque no se sienten capaces, es porque tienen un problema distinto, es porque no saben reconocer sus emociones y cuando tienes todo ese ruido mental es muy difícil ponerte a estudiar, es muy difícil concentrarte. Una vez que reconoces tus emociones, que para eso ayuda muchísimo el cine, para reconocer emociones, te sientes mejor. Una vez que entiendes por qué estás inquieto, por qué estás rabioso, te sientes mejor. De ahí la importancia de enseñar a nuestros alumnos a tener, pues eso, una buena educación emocional, a identificar bien y poner nombre a nuestras emociones, a nuestros sentimientos. Y con el cine es que es súper fácil, de verdad, es que cambia todo, porque de repente se sienten, y además como identificados, ¿no? Y entonces dicen, jo, pues, y te da pie a hablar, vamos, yo creo que sí. Y una sola cosa, Cristina, más ya para terminar, o sea, que me gustaría como, o sea, todo lo que hemos dicho, hacer hincapié en que los profes vean la peli, que sea siempre en positivo, sin juzgar, que eso es muy importante en inteligencia emocional, por ejemplo, no juzgar, o sea, no juzgar a nuestros alumnos y estar súper atento durante el visionado de la comunicación no verbal, de la reacción que tienen ellos al ver ciertas escenas. Creo que eso es muy buena Vale. herramienta de prevención de salud mental y también de todo lo que hemos estado hablando, que no es tanto salud mental, ¿no? Como pues conflictos, problemas de conducta o trastornos alimenticios, ¿no? Sí, yo eso lo quiero resaltar, o sea, tú lo explicas maravillosamente, pero yo siempre digo que si a mí o a nosotros, los que ya estamos mayorcitos, nos hubieran educado emocionalmente, de otra De forma otras hubiéramos maneras, manejado pero la vida. muchas cosas, no solo, sí, sí, no solo las Sí, notas, sino el trabajo, las vale, relaciones. todo, absolutamente todo. Bueno, como me están diciendo por ahí que ya nos estamos alargando Hablando mucho, pues demasiado, sí, sí. a ver, tenéis preguntas, me las podéis poner así un momentito. Aquí tengo Mira, yo alguna he pregunta. leído una antes que preguntaban si solo hay cortometrajes. No, no, a quien haya preguntado, muchas gracias. No, en Latino Educa tenemos largometrajes, cortometrajes. Bueno, es latinoeduca.com para que las personas que nos están viendo y no conocen la plataforma puedan navegar por ella y conocer el catálogo y os daréis cuenta que no, que tenemos
obras audiovisuales que van desde cortometrajes muy, muy cortos hasta largometrajes, que es un catálogo muy amplio, no solo en número de películas o de títulos, sino también con una visión muy amplia. Intentamos que sea lo más amplia posible. Entonces, aquí tengo otra pregunta Sí. que dice, primero ver la película y luego hablarlo, o mejor hablarlo a modo de introducción y después de ver la película. Bueno, yo Pues, creo... Dale, dale, Cristina. bueno, pues la forma en que lo planteamos metodológicamente en Platino Educa, y luego pues tú nos comentas tu opinión, es a ver si hay que hacer como una preparación al alumnado de lo que se va a ver, ¿no? Sin entrar en materia, pero sí prepararlo. Decirle, bueno, vamos a más o menos ver esto, que así están hechas las guías didácticas, pensadas de esa manera, con una parte de preparación a través de preguntas o actividades. Luego ya viene el visionado de la película y posteriormente ya se entra en materia más en profundidad a través del debate, del análisis, de la reflexión. Sí, yo creo que ahí es muy interesante una cosa que es saber de qué, o sea, hacerles la pregunta de primero qué sabes de este tema, después de ver el visionado y hablar y tal, hacer una reflexión de qué es lo que he aprendido, o sea, cómo lo sé ahora. No es una rutina del pensamiento que se trabaja mucho en los colegios, que es qué sé antes y qué sé después, ¿no? Por ejemplo, eso es interesante. Pero también creo que Platino Educa te da la posibilidad de tener una flexibilidad total, ¿eh? A veces es bueno también ponerles las cosas sin aviso, ¿no? Sin preaviso. Y eso también desconcierta a los alumnos y les deja un poco descuadrados y les ayuda a relajarse y a decir, a ver, ¿por dónde va esto? Y crear interés, ¿no? Vale, pues no sé si hay alguna otra pregunta que nos queráis hacer. En todo caso, os repito, los links de las películas que hemos comentado van a quedar en el post, que además vamos a dejar grabado para que si lo queréis compartir o queréis recomendarlo a alguien que no ha podido estar y quiere verlo a través de las redes sociales, pues lo va a tener disponible. Y también pues se puede ingresar a platinoeduca.com para conocer la plataforma. Entonces, ya para terminar, tengo que decir así varias cosas importantes antes de que se me olvide. Entonces, como esta es el primer directo que hacemos a través de las redes sociales, podéis dejarnos vuestros comentarios, lo que deseáis en Platino Educa, preguntas, lo podéis hacer a través de las mismas redes sociales o incluso nos podéis escribir a Platino Educa, los correos de contacto, al mío, que soy Cristina Linares, es muy sencillo, lo pondremos también en el post, que es cristina.linares@platinoeduca.com. Y luego, para quien ya quiere hacer parte de Platino Educa, pues entonces ahí está un poco la sorpresa. En platinoeduca.com, en la parte derecha superior, hay un menucito que siempre dice registro. La persona que le dé clic a registro le va a salir un formulario de inscripción. Con ese formulario puede tener un código gratuito para probar Platino Educa. Ah, qué Entonces bueno. así vamos a estar hablando en abstracto, sino que vais a poder conocer las películas, las guías didácticas y visionar las películas que sean de vuestro interés. Y si ya estáis más interesados, pues ya tener Platino Educa. También podéis escribir a un correo que es el de nuestro querido Miguel Gómez, que es miguel.gomez@platinoeduca.com, para también, si no lo hacéis a través del registro, solicitar directamente a través del correo ese código de visionado. Y bueno, pues yo creo que si no hay más preguntas, pues para mí ha sido un placer A mí estar también, con ¿no? Un placer y una experiencia, ¿eh? definitivamente. Ha sido una experiencia, así que pues yo espero que os haya gustado, esperamos vuestros comentarios y aquí estamos Y a ver trabajando mucho pues. cine en español que funciona en el aula, funciona, que lo he experimentado. Bueno, pues nada, Lola, muchísimas gracias
Y Un ya nos placer, veremos gracias a ti, Cristina. otra y hasta pronto a todos y hasta luego y disfrutad de Platino Educa. Muchas gracias por escucharnos. Chao.